Bueno, lo que a mí me interesa en estos años tan dramáticos es tratar de entender la memoria indígena y cómo interpretaron ellos aquellos años. También esto parece ser sumamente presuntuoso de mi parte, porque tenemos el libro conocidísimo de León Portilla que lleva como 20 ediciones o más sobre la visión de los vencidos. Pero dije, bueno, de todas maneras, aún así, vamos a tratar de penetrar tal vez desde otro ángulo en lo que los indígenas vieron de aquellos años. También es importante decir que si queremos entender la mentalidad indígena y el porqué de sus acciones o el porqué de sus interpretaciones de la historia, es una suma de interpretaciones, ¿no? Es mi interpretación de lo que los indígenas interpretaron. Pero se puede uno aventurar en esta cadena de interpretaciones y de búsquedas porque tenemos innumerables fuentes escritas por los mismos indígenas. Como estuvimos viendo, quité de hecho muchas ilustraciones porque ya vimos todo con Sebastián, con Nancy, cantidad de ilustraciones de los documentos indígenas. Sin embargo, sí quise recalcar la riqueza no solo de los libros genealógicos y los mapas geográficos y los mapas mánticos. En realidad, en el centro de México, y yo creo que en otras partes también, pero los libros se perdieron, había cantos de tristeza, cantos de amor, cantos jocosos, había innumerables poesías. La poesía formaba parte importantísima de la vida de estos pueblos y quedó plasmada con el alfabeto, pero no creo que la hayan inventado después de la conquista. Es un género que venía desde antes de la conquista y que después se trasladó al alfabeto. Y también hay una reflexión, sobre todo para los compañeros que vienen de los pueblos indígenas. Se prepara ahora muchos textos para la enseñanza de la cultura indígena para las primarias, entonces para las secundarias. Incluso Juanita Vázquez estuvo trabajando en la traducción, creo que de fábulas de Esopo al zapoteco. Pero también sería importantísimo que todos estos libros que los nahuas escribieron se tradujeran al zapoteco, al mixteco, que formaran parte de la educación indígena, como para que esta educación saliera solo de los límites de su comunidad y fuera una educación más cosmopolita, pues por lo menos en el sentido americano. Claro que podríamos ser más ambiciosos e ir más allá de Mesoamérica, pero por lo menos empezar con la gran variedad y la riqueza de fuentes que tenemos de Mesoamérica. Sin embargo, a pesar de esa riqueza, en realidad archivos enteros se perdieron durante la conquista, durante principios del siglo XVI, pero tenemos datos de que había archivos enteros, por ejemplo en Texcoco, dedicados a las leyes. Tenía todo un aparato jurídico de leyes que después tal vez dejó de aplicarse. En la Ciudad de México sin duda debió de haber existido muchos archivos. Tenemos datos concretos de que en Tepozcolula hay un documento de 1550, 1560 que describe un pleito por la sucesión en el cacicazgo de Tepozcolula y dicen, es que vamos a ver en la casa de las pinturas, porque muchas veces le llamaban pinturas pues a sus documentos o los lienzos. Entonces, si en Tepozcolula, que era un reino importante en la Mixteca, pero en comparación con México era un reino pequeño, imaginemos los archivos que debieron haber tenido en la Ciudad de México, en Texcoco, en Chalco, en Azcapotzalco. Sin embargo, de esos archivos solo nos quedaron alrededor de 10 códices prehispánicos, unos, como decía Michel Laday, de la zona entre Cholula y la Mixteca, de los lienzos, los códices del grupo Borgia, otros códices mixtecos, nahuas, pero en realidad nos quedó una muestra pequeñísima de lo que debió de haber sido un mundo entero. También algunos de estos libros los escondieron las gentes en sus casas. Eso lo dice Durán. Durante años los debieron haber escondido, pasado de una generación a otra, hasta que fueron perdiendo significado, se fueron dañando y se perdieron. Continuó, como bien sabemos, a través del alfabeto. Aquí Diego Durán, quien es un fraile que viene desde Sevilla muy niño,
trabaja en la región de Texcoco y en otras partes cercanas. 1560 a 78, en la época en que él realiza su investigación, ya es en la segunda mitad del siglo XVI, y entonces él cuenta cómo los indígenas, y le cuentan a él cómo tenían libros de Quetzalcóatl, de la Cihuacóatl, esta deidad un poco extraña, tenían libros sobre la matanza del Templo Mayor. En realidad ellos habían ido registrando lo que estaba sucediendo, pero me pareció interesante lo que dice aquí. Dice: la gente, si les preguntaban, solo sabían dar razón por el libro de su aldea. Cuando él interroga o trata de platicar con los ancianos, con la gente de las aldeas, dice: solo saben dar razón del libro de su aldea. Es muy interesante este interés en lo propio que todavía persiste hoy en día. No es lo que decía: si yo soy de tal comunidad, quiero saber la historia de la comunidad de San Pablo, si soy de San Pedro, de San Pedro. Y esa visión ya la tenían desde aquellos años, y yo pienso que son los antecedentes de lo que después llamamos títulos primordiales. Estos títulos de los que vimos la vez pasada, que hablan desde la fundación del reino, cómo toman el poder, cómo fundan su iglesia y cómo distribuyen las tierras, y que son en realidad antecedentes de lo que ahora son los títulos de la reforma agraria. Alguien comentaba: si es que ahora le llamamos títulos primordiales, pues a la resolución presidencial, lo que tenemos del Tribunal Agrario, pues se puede trazar la historia desde el siglo XVI, posiblemente desde antes, de cómo estos documentos que narran la historia de cada comunidad forman parte muy importante de su identidad. Aquí está una página del Códice Florentino. La quise dejar porque, aunque hemos hablado ya mucho del alfabeto y de cómo se traslada el conocimiento indígena al alfabeto, lo quise dejar porque el otro día hablábamos de Sahagún, de si era antropología aplicada, si él realizó su libro solo para acabar con las idolatrías. Sí, él era un franciscano, y él lo dice al principio de su libro. Dice: bueno, esto va a ser como una red barredora para que los otros frailes conozcan las costumbres de los indígenas y noten en las festividades, en las fiestas, en las ceremonias religiosas, qué elementos hay del mundo prehispánico y qué elementos se están mezclando con la religión católica. Sin duda, y ellos mismos lo dicen, había muchísimos elementos de la religión mesoamericana en las festividades católicas. Mismo Motoliniano dice muchas veces, dice: yo creo que esto le debe gustar a Dios, como diciendo, pues esto no es muy ortodoxo, pero la fe con los indígenas empezaban a ir a las primeras iglesias católicas. Pero volviendo a Sahagún, yo creo que él, al conocer a los indígenas, no era solo para quitarle su cultura. Al revés, él mismo también lo dice: es que está desapareciendo por las epidemias la gente, se están muriendo por miles, y esta cultura tan sofisticada, tan compleja, va a desaparecer, y quiero que quede un testimonio. Entonces yo creo que lo que él hace, que habla no solo de religión, de los dioses, de las fiestas, de las plantas, de los animales, de la guerra de conquista, bueno, va muchísimo más allá de lo que implicaría solamente tratar de quitarle los elementos religiosos a los indígenas. Yo creo que hay ya como una empatía con los indígenas. Y en el Códice Florentino, en la parte aquí de la derecha, escrito en náhuatl, también tenemos que preguntarnos por qué es lo que quisieron decir los colaboradores de Sahagún. Porque en muchos lados, si uno compara lo que dice Sahagún en español y las traducciones que se han hecho del náhuatl, no es lo mismo. Sobre todo, por ejemplo, en la guerra, en la destrucción de México, Tenochtitlan, los indígenas se explayan muchísimo y Sahagún lo resume. Los indígenas hablan de cada uno de los capitanes, de todos los momentos de la guerra, del sitio de Tlatelolco, de Tenochtitlan, como tratando de dejar una memoria también de ellos. Lo hicieron no solo para colaborar con el fraile, sino yo creo que ellos también quisieron dejar
a la posteridad una memoria de lo que era su cultura, de lo que habían luchado, de lo que habían sufrido. También es muy importante, en realidad, a pesar de todo lo que pasa en el siglo XVI, la cultura indígena no desaparece, bueno, no desaparece hoy en día, pero me refiero a la cultura indígena con vigor, con fuerza. A pesar de toda la destrucción, el siglo XVI es un siglo indígena y yo creo que lo sigue siendo con mucha fuerza, por lo menos hasta mediados del siglo XVII. Después sí empieza a dominar más lo español, lo indígena empieza a tener problemas, empiezan incluso a falsificar documentos, se va perdiendo la tradición, hay gentes que se dedican a falsificar documentos, ya hay un momento ahí de cambio, yo creo que a mediados del siglo XVII. Porque tenemos intelectuales de Sosomo, que era de la nobleza de Moctezuma, era de Mexica, Chimalpain de Chalco y Fernando de Alba Xochitl de Texcoco. Y ellos eran verdaderos intelectuales. Estos libros, estas fechas no son como se acostumbra a la fecha de su nacimiento y de su muerte, son las fechas de la historia que ellos registran. Por ejemplo, de Sosomo tiene dos obras, pero en una de ellas escribe la historia de México desde 1064 hasta 1579. Es impresionantísimo el interés que ellos tenían por su historia y cómo logran registrarlo primero con los glifos de sus pinturas, de sus lienzos, y después en el alfabeto, y conservan esa memoria a través de siglos. Aún en el siglo XVI, a fines y principios del XVII, les interesaba lo que había pasado en el año 600, en el año 1000, y guardaban la memoria de quiénes habían sido los señores en esas épocas, quiénes habían peleado, cuáles eran las conquistas, sus migraciones, la fundación de su reino. La memoria histórica que tenían es verdaderamente impresionante. Chimalpain es muy apegado a un estilo muy indígena, a pesar de que él estudia con, no recuerdo la orden religiosa en Chalco, ya viene su nombre, San Antonio, bueno, Cuauhtlihuanitsin Chimalpain, un nombre complicadísimo. A pesar de su formación religiosa y que se nota en su obra, él escribe en náhuatl para que otros, los nahuas, lo puedan leer. No es una traducción al español, las traducciones al español las hemos hecho nosotros recientemente, pero Chimalpain escribe en náhuatl no solo para él, sino para que la historia de Chalco se conozca en todo Chalco. Y Xochitl de Texcoco, él sí ya tiene una impronta, digamos, más católica, porque todos estos autores empiezan hablando de la creación, así como en la Biblia, lo primero es la creación de Adán y Eva, ya luego vienen todos los siguientes capítulos de la Biblia hasta la fundación de Israel. Así en estos libros, primero es la fundación sagrada del lugar, en este caso ya era la creación del mundo en el sentido más católico, hasta el momento de la conquista o aún después. Pero lo que me interesa más en esta visión indígena de su propia historia y en la interpretación, pues en realidad no solo cómo vieron ellos la conquista, cómo la ubicaron en su visión de la historia. Nosotros tenemos un sentido de la historia, tal vez más racionalista, más positivista. En los últimos años hemos hecho utilización de herramientas más interpretativas para acercarnos precisamente a la comprensión de otras culturas, pero yo siento que aún esa historia más positivista, de hecho, sigue teniendo una impronta muy fuerte en nuestras obras. Pero los mexicas, los nahuas, los mixtecos, ¿cuál era su visión de la historia? Y cómo en esa visión de la historia ubicaron a la conquista y a todos los cambios que vinieron después. Y no solo eso, sino cómo esa interpretación que hicieron de la conquista de los españoles influyó en todos los cambios que vinieron después. Lo que me interesa, no encuentro las palabras adecuadas, lo que me interesa es saber por qué los indígenas, digamos, aceptaron todos los cambios. Aceptar no
no es tal vez la palabra adecuada, pero busqué sinónimos y ninguno me convenció. Tal vez es seleccionar, hicieron una selección de elementos católicos, de elementos del poder español, los reelaboraron y lo incorporaron a su propia cultura. Pero ¿por qué hicieron esto? Sabemos que hubo rebeliones, de gente que se oponía. La sociedad mesoamericana era sumamente compleja. No esperemos una sola respuesta de todos ya aceptaron y todos felices con los españoles, no. Unos aceptaban, colaboraban con ellos, incluso pedían títulos de reconocimiento por haber colaborado en la conquista, otros se oponían, o sea, las respuestas fueron múltiples. Bueno, aquí hay unos textos muy dramáticos, se los voy a leer precisamente porque parte del atractivo mío para adentrarme en estos años es el dramatismo de las fuentes. Son de veras terriblemente tristes. Esto es un texto de Sahagún, que entre estos años escribe, recolecta su obra y con muchos problemas, nunca la publican sino hasta muchos años después, pero cita a Jeremías, un profeta del Antiguo Testamento, quien habla de la destrucción de Jerusalén. Y él, Sahagún, lo encuentra adecuado para explicar qué es lo que les había sucedido a los indígenas. A mí me parece sumamente triste. El texto dice, como ustedes lo pueden ver, vamos a leerlo juntos: haré que venga sobre vosotros una gente muy de lejos, gente muy robusta y esforzada, gente muy antigua y diestra en el pelear, gente cuyo lenguaje no entenderéis ni jamás oíste, gente codiciosísima de matar. Me llama mucho la atención cómo Sahagún describe a los mismos españoles utilizando textos del Antiguo Testamento. Dice, esta gente os destruirá a vosotros y a vuestras mujeres e hijos y destruirá vuestros pueblos y edificios. Dice, esto a la letra es lo que le ha ocurrido a estos hombres. Bueno, las palabras hablan por sí mismas, ¿no? Después, mismo Cortés, una vez que toman la Ciudad de México en 1521, en la siguiente carta de relación, hablando del sitio de la Ciudad de México, dice, cuando entran ellos y encuentran pues, mujeres desnutridas, niños llorando, muertos, los canales llenos de sangre, etc. Mismo Cortés dice, y toda la grandísima hambre que entre ellos había, hallábamos roídas las raíces, porque durante el sitio no pudo entrar comida a la Ciudad de México, roídas las raíces y las cortezas de los árboles, y continuamente les hacía acometer con la paz, o sea, les decía, ya ríndanse. Y ellos decían que uno solo que quedase había de morir peleando, y que de todo lo que tenían no habíamos de tener ninguna cosa, y que lo habían de quemar y echar en el agua donde nunca apareciese. Esta es la respuesta a la codicia de los españoles que llegaron buscando oro y Moctezuma los albergó en el palacio y junto estaba el salón donde guardaban las joyas de Moctezuma y sus antepasados, y ellos llegaron, las rompieron, las fundieron en barras y los indígenas se dieron cuenta. Y entonces con estos textos, bueno, seguro todos ustedes han oído de la historia de que los confundieron con dioses, que a Cortés lo confundieron con Quetzalcóatl. Esos textos escritos por mismo Cortés, en realidad no parece que los indígenas los hayan confundido con ningunos dioses, sino con gente codiciosísima. Pues como había puesto palabras de Sahagún y palabras de Cortés, no quise dejar de poner palabras indígenas. Seguro todos ustedes conocen este canto triste, escrito por los nahuas. Puse aquí solo un pequeño fragmento, es mucho más largo. También se refiere al momento después de la caída de México Tenochtitlan, y dice, gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos, es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeamos en tanto los muros de adobe que se
sea, habían modificado la historia para ser ellos los poderosos. En la cultura mesoamericana había la idea de 4 soles cósmicos que se habían creado sucesivamente, y en el último, en el cuarto sol, ya había dado origen a la humanidad. Pues los mexicas alteraron la historia y ellos se consideraron el quinto sol, y Huitzilopochtli, su dios tutelar, era el sol de esa época, el representante de esa época. Sin embargo, en unos años, lo que quedaba para la Ciudad de México era pues, una red de agujeros. Pero estas son las fuentes que tenemos cercanas a la conquista, 1522 o lo que según. Pero, ¿cómo recordaban la conquista alrededor de, ¿qué sería 1521, 58, 30 y tantos años después, a 71, 50, que es la época cuando Sagún habla con sus informantes, con sus colaboradores y escribe la historia y el Códice Florentino? Y ahí hablan de los primeros momentos cuando los indígenas se enfrentan a los españoles, pero es una interpretación que ha pasado entre 30 y 40 años después de la conquista. Y entonces, recordando 1519, Moctezuma les dice a sus calquisques, quienes son los encargados de cobrar los tributos en la zona de la costa, ellos le dicen a Moctezuma: tú nos pusiste en guarda a la orilla del mar y hemos visto unos dioses. Y busqué mi conocimiento del náhuatl, es como cero a la izquierda, pero busqué la palabra y sí, en efecto es Teteu, Dios. Dice, unos dioses dentro de la mar, y fuimos a recibirlo. Y dímosle vuestras mantas ricas, las ofrendas que Moctezuma. Como que lo que vimos antes con esta visión de la historia choca, ¿no? Como que parecen, primero los ven como hombres codiciosos, como sí grandes guerreros, pero aquí ahora de pronto los ven como dioses. Hay como un problema en la interpretación. Dice, pasado un año, de 1519, volvimos a ver los navíos y luego vinieron a dar noticia a Moctezuma. Como oyó la nueva Moctezuma, despachó nueva gente para recibir a Quetzalcóatl. Bueno, es que en realidad los confundieron con Quetzalcóatl. ¿De veras? No sé, todo está lleno de dudas. Después puse este texto de la parte del Códice Florentino que está en náhuatl, es lo mismo de arriba pero en náhuatl, no lo voy a ver porque mi pronunciación es horrible, pero podemos ver cómo hay cierta rima, cómo empiezan aquí siempre con este prefijo in, como dicen Topilzin Quetzalcóatl, como dicen Impetu in Icpac, que dice nuestro señorío, le damos el trono, el asiento de gran poder. Luego dice, cuando Moctezuma lo escuchó, rápidamente envió mensajeros. Él pensó y creyó que era Topilzin Quetzalcóatl quien había llegado, porque ellos eran de la opinión que él regresaría, que él aparecería, que él regresaría a su sitio de autoridad, porque él se había ido en esa dirección cuando se fue hacia el este. Aquí conviene explicar por qué Quetzalcóatl. Bueno, en esta idea que tenían los mesoamericanos de ciclos solares, que se suceden un ciclo solar a otro, ahorita vamos a ver un códice que nos lo explica mejor. Bueno, en la explicación de los mexicas del centro de México, en cada ciclo solar, cada era, estaba dominado por una deidad. Cada altepetl tenía una explicación propia de estos ciclos solares. Entonces, cuando vemos las fuentes, cambia de un señorío a otro señorío, de un poblado a otro poblado. Para el centro de México, pensaban que en estas eras se habían sucedido Quetzalcóatl y Tezcatlipoca lo había destruido, y Tezcatlipoca había gobernado durante un tiempo. Después eran
como cambios en el tiempo dominados por estos grandes poderes sagrados. Y está la historia muy conocida de que Quetzalcóatl era un buen gobernante en la gran ciudad de Tula, que incluso no quería el sacrificio, que Tula era una ciudad bellísima con maíces de este tamaño, con maíces y algodones de colores, etc. Pero vino Tezcatlipoca y le dio de beber pulque y le trajo a su hermana, y ya debido a Quetzalcóatl tuvo relaciones, se acostó con su hermana, y eso fue una falta terrible. Entonces hay la idea de que estas faltas, estas transgresiones hacen que termine una de estas eras, de estos grandes ciclos, y comience otro nuevo. Y por eso Quetzalcóatl se va hacia el este, se va hacia Tlapala. Tlapala quiere decir la región del rojo. Es muy poético porque es hacia el lugar donde se pone el sol. No siempre vemos el atardecer, el cielo rojo, y ahí era la tierra donde se fue Quetzalcóatl. Y entonces él se fue de ahí, reinaba Tezcatlipoca, pero siempre esperaron que Quetzalcóatl algún día regresaría. Bueno, esto es lo que le ofrece Moctezuma a Cortés, que manda las pertenencias de Quetzalcóatl, una máscara de serpiente, turquesas, penachos, caracoles, etc. Pero recuerden, es todo lo que los indígenas, los colaboradores de Sahagún, que no eran solo de la Ciudad de México, sino eran de Azcapotzalco, de Tepepulco, de Xochimilco. Entonces lo que Sahagún reúne no es solo la visión de México, sino la visión del centro de México. Y estas son palabras también recogidas por Sahagún de lo que Moctezuma dijo. Y díganle a él, vuestro siervo, Moctezuma nos envía. O sea, eran los siervos de Moctezuma que van a encontrar a Cortés. Has venido a vuestra casa, que es México. Aunque sea una interpretación elaborada 30 años o 50 años después de la conquista, esta interpretación debía de tener un sentido para la gente. No es posible que solo la inventaran para darle gusto a Sahagún o para que 200 años después los historiadores nos quebráramos la cabeza, ¿no? Sino yo creo que ellos pensaron que su obra iba a ser conocida por otros nahuatlates, por otros nahuas. Y entonces quisieron dar esta explicación. No es posible que escribieran historias que no tuvieran sentido. La historia tenía que tener un sentido para otros nahuas. Y entonces nos surgen varias preguntas. ¿Es cierto que esos escritos recopilados varios años después, lo que ellos refieren, de verdad confundieron a Cortés con Quetzalcóatl? Es difícil de creerlo. ¿O fue una reelaboración de la historia para explicar la derrota? Pero en este contraste entre las fuentes, que si era Quetzalcóatl, que si eran dioses, encontré este fragmento, se me pasó poner la fuente, bueno, es también de Sahagún, y él, en el momento de la guerra, los mexicas dicen, ea pues mexicanos, ea pues mexicanos. Luego comenzaron todos a tocar sus trompetas y a pelear con los españoles, y llevaban de vencida a los españoles, y prendieron a 15 de ellos, y a los presos quitaron las armas y lleváronlos a un cu que se llama Tlacochcalco, y ahí les sacaron los corazones. Entonces, o eran dioses, o luchaban con ellos de tú a tú, los consideraban como sus iguales. ¿Cuál fue la interpretación? Sin embargo, la concepción de la guerra de los mexicas y de los pueblos mesoamericanos era algo muy sagrado. También para los españoles la religiosidad era algo muy importante. Recordemos que dicen que se aparece Santiago en la batalla y que les ayuda, etc. Pero yo creo que la visión, la filosofía mesoamericana y el modo de vivir de ellos era algo sumamente religioso. Todo lo explicaban en torno a su religiosidad. Y en esta otra cita nos explica un poco esta mezcla entre luchar contra guerreros y entre buscar
que los poderes sagrados o de sus antepasados les ayuden. Y dice, y mandaron a 4 capitanes que fuesen delante de aquel que iba armado con las armas de Ahuitzotl. Ahuitzotl había sido uno de los grandes emperadores de México, quien había hecho del imperio algo grandísimo, y guardaban sus armas porque pensaban que todavía les iban a dar más poder, en las cuales tenían gran agüero, que saliendo luego los enemigos habían de huir. Diéronle también el arco y la saeta de Huitzilopochtli, y tenías en aquel arco y saeta que cuando saliesen no podían ser vencidos. Es como irnos adentrando en los sentimientos de los mexicas, en sus dudas, en su interpretación de la historia. Bueno, esto es de cómo les entregan todas las joyas a los españoles, pero después de las citas anteriores, lo que más llama la atención en este texto es, dice, di a nuestro Señor y Dios. Les dan todas las joyas, y ahí empieza esta mezcla de que sí es Cortés, que sí son dioses. Luego más adelante en algunos dicen hijos de Quetzalcóatl, en otros le llaman hijos del sol. Hay muchos apelativos para los españoles, era como una búsqueda de explicaciones en su filosofía, en su repertorio de explicaciones. Fueron seleccionando algunos. Bueno, aquí puse una fuente de nuestra época, un artículo de Camila Townsend, publicado en 2003, de hace unos años, en The American Historical Review, enterrando a los dioses blancos, las nuevas perspectivas en la conquista de México. Ella duda mucho de que en realidad los indígenas confundieran a Cortés con Quetzalcóatl. Dice, hay poca evidencia que los indígenas vengan a México y creyeran que los recién llegados eran dioses. Sin embargo, en textos como los de Chimalpain, de Tezosomoc, de Ixtlilxóchitl, dice, ¿eran dioses? ¿De veras eran dioses? ¿O era solo una explicación para explicar el poder de los españoles? Y ella dice, no hay evidencia significativa de que alguna historia acerca de Quetzalcóatl regresando del este existiera antes de la conquista. Aquí yo sí difiero muchísimo de ella, aunque las fuentes que tenemos son coloniales. Yo creo que no era un invento colonial, sino era toda una gran tradición anterior a la conquista, sobre todo en estos ciclos cósmicos en los que se van sucediendo poderes sagrados, y uno de esos poderes era de Quetzalcóatl. Bueno, también considera que sus antepasados supusieron que eran dioses. Tal vez en eso estaría yo más de acuerdo con ella. Bueno, pero vamos a ver también un documento de 1520, antes de la conquista de México, en las cartas de relación de Cortés. Es un poco enredoso y difícil de leer, porque es la interpretación que Cortés hace de lo que Moctezuma le dijo. Y esta interpretación pasó a través de los intérpretes. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que en realidad llegó a nosotros de lo que Moctezuma dijo? Sin embargo, el texto, aunque es muy enredoso, contiene muchos elementos de la filosofía mesoamericana. Si lo leemos con calma, al principio de la verdad yo no lo entendía, dice Moctezuma, bueno, dice Cortés que Moctezuma dijo, muchos días ha que por vuestras escrituras tenemos, que por las escrituras que tenemos de nuestros antepasados noticia, que yo ni todos los que en esta tierra habitamos no somos naturales de ella, sino extranjeros. Esto nos trae a la memoria la historia de las migraciones, la historia de los mexicas que llegan al lago, etc. Y las migraciones de muchos otros pueblos, y venidos a ellas de partes muy extrañas. Y tenemos asimismo que a estas partes trajo nuestra generación un señor cuyos vasallos todos eran, el cual se volvió a su naturaleza. Aquí yo pienso que están refiriéndose a Quetzalcóatl, precisamente, que era es un poco, el texto no es muy claro, pero dice, nosotros éramos vasallos de un señor que regresó a su lugar de origen. Y así se volvió, y siempre hemos tenido que los que de él descienden habían de venir a sojuzgar esta tierra
y a nosotros como sus vasallos. Yo siento que Moctezuma, que era en realidad un intelectual, un hombre sumamente religioso, sí pensó que Cortés era Quetzalcóatl. Y tal vez no solo él, sino grupos dentro de la nobleza, dentro de los principales, pero no todos los principales. Cuando leemos Xochitl, me lo escribe varios años después, él dice que uno de los nobles de palacio le dice a Moctezuma: no recibas en tu casa a quienes te pueden echar de ella después. O sea, entre la misma nobleza náhuatl y texcocana había diferencias de cómo tratar a Cortés. Moctezuma lo trata hospedándolo en los palacios reales, y otros, incluso los tlatelolcas, después se quejan amargamente de que Moctezuma haya ido. Bueno, aquí está solo un recordatorio de que esta frase, a pesar de los filtros de interpretaciones, recuerda las migraciones de los mexicas. Y esta otra frase, que ya leímos, es muy semejante a otras palabras citadas por Cortés. Dice: las palabras citadas por Cortés son muy semejantes a las dichas por los informantes de Sahagún. Dice: sabed que manda nuestro Señor Dios que os quedéis aquí en estas tierras, de las cuales os hace señores, a los españoles, ¿no? El cual vuelve donde vino, pero hace para no volver y tornar a os visitar cuando fuere ya tiempo de acabarse el mundo. Es todo este mundo de interpretaciones, pero lo que mucho llama la atención aquí dice: cuando ya es tiempo de acabarse el mundo, ¿no? Cuando es tiempo de que este ciclo de la historia se acabe y nuestra civilización se termine y empiece otra nueva. Esto dicho por Durán también me refuerza la idea de que Moctezuma era un hombre sumamente intelectual, que tal vez en realidad hay escritos recientes que dicen que Moctezuma tenía la razón en tratar de hacer alianzas con los españoles, y que Cuauhtémoc, su decisión más bien de enfrentarse a los españoles, destruyó a la ciudad. Pero estas ya son interpretaciones nuestras. Pero lo que las personas le dijeron a Durán muchos años después es muy impresionante. Dice: Moctezuma hizo revolver sus pinturas y libros y conoció ser los hijos de Topiltzi, de Quetzalcóatl, en sus propias pinturas, los cuales habían dejado anunciada su vida. Y luego dice Durán: este dicho hallé en una pintura que de la vida y hechos de Moctezuma me mostraron. Me interesó mucho el diálogo entre Moctezuma y sus códices, ¿no? Cómo los consultaban para ver lo que estaba sucediendo en ese momento. Bueno, ahora ya he estado hablando de estos ciclos de poder gobernados por grandes fuerzas divinas. Dice, bueno, las fuentes hablan de la sucesión de eras o soles, todas las cuales terminaban en cataclismo. Esto me hizo empezar a suponer que no solo había habido esta confusión, que si Cortés, que si eran dioses, todo este mundo de confusiones, de diversas interpretaciones, sino que los indígenas habían interpretado la llegada de los españoles como un nuevo sol, como un nuevo periodo de luz. Eso me cuadraba a mis hipótesis de excelencia, porque cada era gobernada por una nueva deidad, por un nuevo poder sagrado que imponía sus leyes. Entonces los indígenas habían aceptado a los santos, a los cristos, porque eran los dioses de este poder sagrado. Esa era mi hipótesis de trabajo, y también ha sido mencionada por otros autores, por Martin Jansen, por Raulich. También es muy importante para entender luego las interpretaciones posteriores que estos ciclos de poder se relacionaban con ciclos de sol, de luz, y con ciclos de oscuridad. Cuando una civilización se perdía para siempre, caía en la oscuridad, el sol dejaba de brillar para ellos. Y habla de los ciclos cósmicos en una forma muy clara. Uno de ellos le llaman el sol de agua,
y fue dominado por Chalchiflicue, que es la deidad femenina compañera de Tlaloc. Aquí, no muy claro la escena, desciende y está causando una gran inundación y destruye a los habitantes de esta época que eran gigantes. El siguiente sol estuvo dominado por Quetzalcóatl. Aquí lo vemos con rayos solares y con una cola de serpiente, quien produce una serie de vientos, y los habitantes de esta era, al terminar esta era, se destruyen y se convierten en monos. Todavía en algunas regiones de Oaxaca conservan algunas de estas historias. Otra era fue destruida por Xutecutli, dios del fuego, quien trae acá una jícara derramando fuego. Esta pareja son los únicos que sobreviven y dan origen a la generación en los siguientes siglos cósmicos. Este es el último, donde Xochiquetzal, que es la diosa de la tierra, pero también de los pecados, porque recordemos las faltas que cometió Quetzalcóatl, es la que destruye esta época, y siempre es destruida por grandes cataclismos, lo cual también reforzaba mi teoría de que las epidemias y la misma guerra de conquista pues había sido vista como un cataclismo, y el poder español era un nuevo poder. Bueno, aquí solo para reforzar la idea indígena y responderle un poco a Camila Tausen, en este mismo códice vaticano encontramos este texto sobre Quetzalcóatl, que refieren a él diciendo que dicen que caminando llegó Quetzalcóatl al Mar Rojo, por eso le llaman Tlapala. Dicen que al tiempo de su entrada dijo que se esforzaran en esperar su retorno. O sea, sí había esa idea de que Quetzalcóatl debía de regresar. Entonces fue Cortés o no. Es un códice histórico. Aquí es solo un ejemplo de lo que van refiriendo cada uno de los ciclos de los años, ¿no? Las conquistas que realizan en esos años, los eventos más importantes, aquí otro símbolo de conquista, y así van año por año hasta alrededor de 1560. Registran la conquista. Aquí le están ofreciendo un collar al español en el año 1 año, aquí en el año 2. Sí hay símbolos de que es un año terrible, con esta serpiente bajando del cielo, la matanza del templo mayor. Entonces, revisé el códice buscando la interpretación indígena de un nuevo sol, pues no la encontré. Encontré las referencias a la terrible epidemia de 1545, que fue la muerte de este señor, y la cantidad de personas que fallecieron en estos 2 años. Y esa fuente llega hasta desde 1194, esta conciencia histórica verdaderamente impresionante, hasta 1561, pero no respondió a mi planteamiento, a mi hipótesis. Ahí sí la conquista es dramática, pero no es un nuevo sol. Y hay otras muchas fuentes que hablan de los soles, ya no son sumamente complejas. La historia de los mexicanos por sus culturas, precisamente de los mexicanos, la leyenda de los soles, Stuart Dumouchy, un documento hasta 1540 y tantos, que fue encontrado por un francés y traducido al francés. El contenido es nuevamente mesoamericano, pero es una traducción, etcétera, y otras fuentes más. Dice, bueno, esta era mi duda, ¿no? Lo que yo decía, no, seguro, y con esto ya voy a interpretar la conquista. Pero no, en realidad las fuentes me iban demostrando que no había sido así. En esta precisamente está Dumouchy, que se calcula escrito en 1543, 20 años después de la guerra. Dice, preguntando los viejos cuándo sería el fin, dijeron que no sabían, sino cuando los dioses se acabasen
y cuando Tezcatlipoca se robase el sol, entonces sería el fin. Pero no, la conquista, escriben 20 años después de la conquista, siguen pensando en términos totalmente mesoamericanos, y la conquista no es vista como un nuevo mundo. Aquí hay otro texto de Sahagún. Dice: en Tula reinó muchos años un rey llamado Quetzalcóatl, que fue esta ciudad destruida, y este rey ahuyentado, dicen que caminó hacia el oriente, que se fue a la ciudad del sur. Y dicen que es vivo y que ha de volver a reinar, y así hoy lo esperan. Entonces, en realidad, mismos informantes de Sahagún están contradiciendo lo que en otras páginas anteriores habían dicho. Dice: y cuando vino don Hernando Cortés, pensaron que era él, o sea, un tiempo sí pensaron que era él, y por tal lo tuvieron hasta que su conversación los desengañó. No tanto la guerra, sino el ver que él no sabía de los dioses, no sabía de los calendarios, no sabía de la cultura indígena. Entonces fue esta comunicación lo que nos hizo decir: este no es Quetzalcóatl. Tal vez algunos nos confundimos, pero no es él. Bueno, las dudas. En realidad, como les decía, mi hipótesis no resultó, pero la pregunta sigue siendo: ¿por qué aceptaron realizar tantos cambios en su cultura? Por ejemplo, no tenemos muchas fuentes tempranas del siglo XVI, pero las que hemos visto, pero nos faltarían otras muchas. Pero la arquitectura es también un lenguaje simbólico. Tenemos cantidad de iglesias y monumentos del siglo XVI. Algunos empiezan a construirse por 1520, pero menos. Pero hacia 1550 hay una furia constructiva. ¿Por qué lo hacen, no? Después de las epidemias, después de terribles acontecimientos, como, bueno, nuestro poder terminó, tenemos este nuevo poder, pero nosotros seguimos siendo indígenas, sigue siendo nuestra cultura indígena, seguimos siendo mexicas, tlatelolcas, etc. No nos han destruido. Construyeron esta maravilla que seguro ustedes conocen, que significó un trabajo inmenso. Después, esta iglesia también la conocen, Tlacochahuaya, gastaron cantidades de dinero en ornamentar su templo. Tenemos cuenta la de Tecupan. Mi pregunta es: ¿por qué lo hicieron si después de toda esa conquista tan dramática aceptar estos elementos de los españoles? Y luego, ¿cuándo era el fin del sol indígena? De este periodo de poder, de una cultura viva y con fuerza. Yo no sé, pienso que a mediados del siglo XVII, cuando la población ya estaba en sus límites más bajos de las epidemias, el sistema español iba cobrando más fuerza, pero no sé, porque las fuentes dicen 1521, algunas no tienen fecha. ¿Cómo vieron ya años después sus sitios arqueológicos? Bueno, vamos a cambiar de época y a mirar la tradición oral a principios del siglo XX y ver cómo, en este caso, los zapotecos de Mitla, cómo interpretaron su historia pasada. Dice, en un texto recopilado por L.T. Parsons, que me escribió un libro muy bueno sobre Mitla, dice: los antiguos, los que construyeron el templo, la ciudad prehispánica, cuando el sol salió por primera vez, los constructores y toda la gente que entonces vivía se fueron bajo tierra y se convirtieron en piedras. Entonces, durante el siglo XVI, a pesar de todo lo que había pasado, ellos no consideraron que era el fin de su cultura. De hecho, en el siglo XVI sigue siendo muy fuerte. Tenemos miles de documentos de pinturas, de códices, etcétera, que lo prueban. Pero en algún momento pensaron que ya era la oscuridad de su cultura y que sus antepasados se habían ocultado bajo tierra, como de hecho lo constataban en las ruinas, ¿no? En Taytipac, hace poquitos años, con una señora que me vendía tortillas, y ya era muy grande de edad, y le dije que si no platicábamos, y aceptó y la logré entrevistar.
me dio esta leyenda y dice, de que empezó el mundo, la segunda época somos nosotros. La primera, la original, fue oscuridad. En aquel tiempo no había sol, no había lucero, no había luna, solo la oscuridad. Entonces, cuando el resplandor del sol ya venía, todos corrieron, se enterraron, por eso se encuentran bajo tierra. Y cuando salió el sol, desaparecieron. Entonces, es en realidad hasta, no sé, entre el siglo XVII y el siglo XX, cuando los indígenas empiezan a considerar que su cultura se ha muerto. Bueno, ustedes pueden constatar que no se ha muerto, pero muerta en el sentido de ser una cultura poderosa para la gente campesina, para la gente sencilla que no son intelectuales. Era el fin de su historia, lo vieron así en el siglo XX. Y buscando en otros etnógrafos, no tengo datos del centro de México, pero por ejemplo Monahan, que trabajó en la Mixteca, lo que separa una era de otra era es que la gente se bautice. Los que no están bautizados pertenecen a una era anterior, los bautizados ya pertenecen a nuestra era. Entonces, y así hay otras muchas de los mayas, he encontrado de los mayas, aquí en Oaxaca varias pruebas que constatan esta tradición oral. Bueno, pues eso es todo. Tal vez tengo más dudas. Las fuentes nos dan varias interpretaciones. ¿Qué es lo que en realidad pasó? Pues solo Dios sabe. Bueno, muchas gracias.